Y nuestro versículo de memorización, Romanos 8.1. No lo tienen por ahí. Romanos 8.1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una verdad. A ver, abran sus Biblias, encuéntrenlo donde está y para que se lo aprendan. Romanos 8.1. ¿Ya lo encontraron? Ok. Ahora sí, todos juntitos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? No hay ninguna condenación. ¿No es maravilloso esa noticia? Que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Qué lindo la promesa que tenemos de Dios. Así es que ya que están en Romanos, vayan al capítulo 12, versículo 12. 6:12. Y dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco voy a simplificar al español, ¿ok? Ni tampoco presenten sus cuerpos, sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen para vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema que vamos a estar estudiando es específicamente, habla de la esclavitud. De lo que éramos esclavos, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos éramos esclavos? Todos éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y como les decía, un muerto no se da cuenta que está muerto. Cuando uno está muerto en delitos y pecados, uno peca, miente o roba o comete todo tipo de pecados y ni le remordía a uno la conciencia mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo volvía uno a hacer. Decía uno, ya no lo vuelvo a hacer. Se le presentaba otra vez la ocasión. ¿Cuánta gente hay que miente sin tener necesidad? Lo hacen por costumbre ya. Yo conozco gente, lamentablemente conozco a alguien que no hay necesidad de que mienta, y aunque es más fácil y lo mismo no hace ninguna diferencia, miente cada otra palabra. No puede uno confiar en alguien así, ¿verdad?
Sin embargo, nosotros no podemos apuntar dedos a los demás porque también hemos mentido, ¿verdad? Y así vivíamos antes, pero ahora, ¿saben? Cada uno de nosotros, a Dios nos dio el derecho de elegir. Todos tenemos el derecho de elegir. Y les voy a enseñar, déjenme lo encuentro, en Génesis capítulo 3. Dios es justo y es bueno y no nos obliga a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Nos da la opción de hacer su voluntad o hacer nuestra voluntad. Pero en Génesis capítulo 3, no sé si lo tiene. No, Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coman de todo fruto del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. La primera mentira en la nueva creación, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Dios les había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios les dio la opción. Dios no los obligó, no los hizo como robots. ¿Qué significado tiene si Dios nos obligara a siempre hacer todo lo que dice? No tendríamos nosotros ninguna opción de nuestra parte, ¿verdad? Solamente como robots programados haríamos lo que nos ha sido programado en nuestro corazón. Pero Dios les dio la opción, les dijo, no hagan porque estas son las consecuencias. Pero ellos decidieron rebelarse contra Dios. Ella desobedeció lo que Dios le había dicho. Dice la serpiente la engañó, Satanás. Y el hombre, sabiendo, desobedeció. Ambos pecaron. Y por eso estamos como estamos. Examinemos una cosa, lo que es el pecado. Examinemos una cosa. El odio, el rencor, las violaciones, los golpes, los asesinatos, los abortos, la mentira, la hipocresía, la homosexualidad, todo lo que existe, todo pecado que existe en el mundo viene de algo. De la libertad que Dios nos dio y nosotros elegimos desobedecer a Dios. Todo viene del pecado. Todo pecado viene de la fuente del primer pecado. Rebeldía contra Dios. Y de ahí viene todo lo que vemos en el mundo. Las guerras que ha habido, las muertes que ha habido, los asesinatos. No pueden prender la televisión sin que pongan un montón de noticias malas, ¿verdad? Todo viene del pecado. Y el mundo que no conoce a Cristo, que no se ha sometido a la voluntad de Cristo, vive en ese lado del pecado. Y por eso vemos ahorita cómo está la amenaza entre Rusia y Ucrania. A punto de estallar otra guerra, ¿verdad? Y una guerra que puede llevar al mundo a ser afectado. Todo el mundo, según eso, va a ser afectado. Aunque está casi al otro lado del mundo, dicen que va a afectar mucho la economía aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo está vinculado y nos va a afectar a todos. Pero todo eso viene de la avaricia, de la envidia, del rencor, del coraje de los demás. Y todo viene del pecado. Dios no nos hizo esclavos.
contra nuestra voluntad. Dios nos dio la opción de ser esclavos voluntarios. Antes éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y ahora Dios nos da la opción de ser esclavos libres en Cristo. Nunca hemos sido más libres que cuando vinimos a ser esclavos de Cristo. Antes estábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Pero ahora Dios nos da la libertad del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo demos. El pecado no nos puede controlar. Solamente que nosotros accedamos y le demos el derecho sobre nuestras vidas. Repito otra vez el versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Todos los deseos impuros carnales. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense a ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cada uno de nosotros tenemos manos, pies, ojos, oídos y boca, ¿verdad? ¿Cómo los usamos? ¿Los usamos para la gloria de Dios o los usamos para criticar, para robar, para mentir? Usamos nuestros ojos para ver cosas que no debemos, nuestros oídos para oír chismes que no edifican, o contar chismes o contar mentiras. ¿Cómo usamos lo que Dios nos ha dado? Esto es lo que está diciendo. Dice: no usen sus miembros como instrumentos de iniquidad, de pecado. Estoy yendo los jueves al Way Station a dar estudios en la mañana. Y todos los que están ahí, ya sé que trabajan ahí, y la mayoría son voluntarios. Van a trabajar voluntariamente a servir a la gente que viene. Y muchas veces la mayoría de la gente que viene son gentes pobres o que están en la calle realmente. Y les decía yo: ustedes que representan a Cristo, usen sus manos para darles de comer a los demás. Usan sus pies para ir. Usan sus ojos para ver quién está en necesidad. Usan sus bocas para orar por los que están heridos, necesitados, solos. Usen sus miembros, los usan, pero úsenlos más. En lugar de criticar, para halagar, para animar, para bendecir a los demás. Orar con el, darle un abrazo al que estaba solo. Llega alguien solo, desanimado, y darle un abrazo y decirle: ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y cada uno de nosotros podemos usar los miembros de nuestro cuerpo para la honra y la gloria de Dios. De alguna manera, me recuerdo cuando yo trabajaba en la escuela pública, en las escuelas, y me propuse por un tiempo de hacer algo positivo por niños. Veía a algún niño, me acuerdo una vez iba un niño caminando solo y se veía medio triste. No sé qué pasaba en su vida, y le digo: oye, ¿cómo te llamas? Y ya se me queda viendo bien sorprendido y me dio su nombre. Y dije: dije, tú eres. He oído muy buenas cosas de ti. He oído que eres un buen muchacho, un buen estudiante. Le empecé a decir cosas. Mira nomás cómo se le alegró la cara. Se le levantó el espíritu y se fue caminando ya bien alegre. Otra vez vi una niña que traía unos zapatos, parecían zapatos nuevos. Y le dije: ¡wow! ¡Qué bonitos zapatos! ¡Qué bonitos se te ven! Están muy bonitos. Y ya se fue bien contenta. Y caminó como 20 o 30 pies. Se paró y los limpió otra vez. Los limpió para como que se vieran mejor todavía. Y pensé, yo dije, con algo tan simple puede uno alegrarle la vida, el día a alguien. Como decir, echarle porras a alguien, ¿verdad? Darle ánimo. Qué bien se le ve ese vestido. Qué bien se ve. Bueno, con las mujeres tienen que tener más cuidado, ¿verdad? Porque no saben cómo lo van a tomar, ¿verdad? Pero de una manera, saben, una manera respetuosa. Está bien, ¿verdad? Pero podemos usar los miembros que Dios nos ha dado para bendecir a los demás.
para alegrar a los demás, para alentarlos, para ayudarlos. Si necesitan una ayuda en su casa, de alguna razón, déjenme saber. Si puedo, yo voy y les ayudo, se los arreglo, o les recomiendo a alguien que se los arregle si yo no puedo o no sé cómo hacerlo. Pero ayudémonos unos a otros, sirvámonos unos a otros. Cristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Y qué mejor? ¿Se imaginan el Dios todopoderoso del cielo y de la tierra que hubiera venido a servirnos a nosotros? Rey de reyes y Señor de señores, a venir a servirnos, que somos como gusanos y menos que gusanos. Amén. Porque los gusanos, no, que yo sepa, no pecan. Pero nosotros somos peor que ellos. Sí. Y sin embargo, Dios nos ama tanto que dio a su propio Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. ¿Cuánto nos ama Dios? Así es que usemos nuestras vidas, nuestros cuerpos para ser de bendición a los demás. Es lo que nos está diciendo. En Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2, miren lo que dice. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, lo normal, lo razonable que podemos hacer. Y luego en el 2 dice, no se conformen a este siglo, a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjenme explicárselos un poco mejor. Cuando dice, hermano, les ruego, usa la palabra, una palabra como, si les suplico, les imploro, por favor, les pido por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se han fijado de una persona que vive una vida de pecado cuando llega a la vejez? ¿Cómo se le nota en la cara? ¿Cómo se le nota en la cara? Yo recuerdo, yo vivía en Guadalajara, cerca de la zona roja, donde está en México sabemos que la prostitución es legal. Y mujeres que yo llegué a ver, yo iba a caminar, todos los días pasaba por ahí, por esa área, iba a trabajar. Y las veía. Yo todavía tenía 12 o 13 años cuando estaba trabajando en la imprenta o en otro trabajo que tuve antes también. Y mujeres que llevaban esa vida. Yo iba en la mañana a trabajar y las veía recargadas en la pared, sentadas en un batiente, todas borrachas o crudas, como dice uno, usadas, maltratadas. En unos 2 o 3 años se veían completamente destruidas por la vida de pecado, la vida del vicio. Eso es lo que hace el pecado. Destruye a toda persona que lo sigue. Simplemente examinemos cualquier pecado y todos los pecados llevan a la muerte. Y destruyen a las personas. Una persona que usa drogas, ¿cómo empieza? Están jóvenes, saludables, sanos, ¿verdad? 30, 40 años. Y el vino y las drogas, en unos años se ven como si hubieran envejecido otros 20 años. No tienen esperanza, no tienen ánimo, pierden su trabajo, pierden su negocio, pierden todo, sus familias, su salud y hasta su vida por seguir ese camino. Por eso nos dice Pablo, por favor les imploro, les ruego que no presenten sus cuerpos como instrumentos de pecado, sino confórmense, dice, se han conformado, dice, no se conformen a este siglo es como este mundo, a las cosas de este mundo. El mundo nos quiere moldear, eso es lo que se refiere, el mundo nos quiere moldear a su forma. ¿Han visto cómo funden el metal? Lo ponen en una forma, ¿verdad? Y ese va a tener la forma cuando se enfría el metal líquido, se echa ahí y después queda la forma, ¿verdad? Así el mundo nos quiere formar o transformar a su idea, a su imagen, y es de destrucción. Y Pablo por eso nos dice que
Dice que si no, dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si queremos ser como Cristo, hay que imitar a Cristo. Hay que aprender a conocerlo, hay que aprender a amarlo. ¿Qué dice Jesús? Dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Si lo seguimos, ¿dónde vamos a terminar? ¿A dónde va Él? ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Así, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por eso es tan importante que nosotros nos sometamos a Él. Pero nos da la elección, nos da la opción a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir. En Mateo 16, 24, Mateo 16, 24, dice, esto es lo que les dice el Señor Jesús. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Imagínense nada más. ¿Qué puede el hombre dar para salvar su alma? Nada. ¿Cómo puede comprar la salvación? No se compra. Estaba el otro día viendo las noticias de un hombre, el hombre más rico del mundo. Y tiene una herencia como de casi 200 billones, se llama Musk. No recuerdo. Alan Musk, así. Pero tiene, y no está viejo, está mucho más joven que yo. Y tiene casi como 200 billones de herencia. El presidente de Rusia dicen que tiene una herencia de unos 200 o más billones de dólares. Con B. Billones. Y creo que es un año menor que yo. Pero pensé en esto, dije, sus inmensas herencias no les ganan un minuto en el cielo. No les ganan el perdón de uno de sus pecados, o mucho menos de todos sus pecados. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma? Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos más ricos que todos los hombres del mundo juntos. Porque la herencia que tenemos en Cristo nadie nos la puede robar. Aquí ahorita ya han visto en las noticias en meses pasados y en los últimos 2 años cómo han robado las tiendas, han quemado tiendas, han destruido, han quemado, han pintado, han hecho tanta maldad. Y luego últimamente han ido, le llaman quebrar y robar. Van y quiebran las ventanas, quiebran las vitrinas y se roban todo lo que quieren. Uno, si tiene su tesoro no aquí, alguien se lo puede robar. Pero si lo tenemos en el cielo, ¿quién lo puede tocar? Y nuestra salvación está asegurada en el cielo. Nuestro nombre está escrito en el cielo. Nadie aquí lo puede borrar. ¿No es maravilloso la herencia que tenemos? Y si la gente tomara en serio lo que esto significa, no habría suficientes sillas aquí para la gente. El problema es que la gente todavía está en el mundo y muchos, lamentablemente, cristianos tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y quieren tener lo mejor de los dos mundos. Quieren a Cristo para que los salve, pero quieren disfrutar las cosas del mundo. Y no se sacrifican para venir a servir y adorar y a glorificar a Dios y aprender su palabra. Y no lo digo solo por nuestros hermanos aquí en la iglesia. En todo el mundo hay una tremenda apostasía en la iglesia en general. Hay un enfriamiento. Yo les digo porque yo hablo con muchos pastores. Todos los sábados me reúno por internet con un grupo de pastores desde Chile, Argentina, Centroamérica, México y aquí. Todos de habla hispana.
Y les pregunto yo, ¿cómo están sus iglesias ahora con lo que del COVID, del virus? Y dicen, todas han bajado. La gente no quiere volver. La gente tiene miedo o se acostumbró a estar ya en la casa. Y ya no van a la iglesia, ya no aportan a la iglesia, y muchas iglesias están cerrando porque no tienen los medios económicos para continuar con las iglesias abiertas, unas puertas abiertas. Y pienso yo, y eso que todavía no hay persecución en Latinoamérica como en otros países. Digo, ¿cómo va a ser la iglesia cuando venga la persecución, la gran tribulación? ¿Dónde van a estar los cristianos? ¿O quiénes van a ser los que van a mantenerse en pie cuando vengan las pruebas? Que es o vida o muerte, o niegan a Jesús o mueren. ¿Cuántos de esos van a traicionar a Jesús? Y es porque se enfría la gente, porque no está en la iglesia, en oración, en ayuno, en estudio de la palabra de Dios. Se van enfriando poco a poco, y todos tenemos esa capacidad de hacerlo y peligro de hacerlo si nos alejamos del Señor. Todos. Pero Dios conoce el corazón, y por eso nos dice que el que quiera venir en pos de Él, que se niegue a sí mismo. Y en otro lugar nos dice que cada uno cuente el precio de lo que cuesta seguir a Jesús. Porque dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días, no cada semana o cada mes, y venga y sígame. Nos está dando la opción, no nos está obligando, pero sabemos cuáles son las consecuencias de nuestra elección. Si lo elegimos seguirlo y amarlo y obedecerlo toda nuestra vida, vamos a ser bendecidos. Él dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todos mis discípulos, dice, todos mis discípulos me conocen, mis ovejas me conocen y siguen mi voz y me siguen. Así es de que tenemos que tener esa decisión en nuestro corazón de que lo vamos a servir, no importa lo que venga. Vienen días muy peligrosos. Estaba leyendo 2 leyes que acaban de pasar. Por ejemplo, en Europa, en Finlandia. Es un país europeo. Según eso, donde los ciudadanos tienen muchos derechos. Acaban de pasar unas leyes que si uno dice algo contra el gobierno, lo pueden meter a la cárcel. Si uno dice algo contra lo que uno considera pecado, que la Biblia dice que es pecado, lo pueden llevar a la cárcel, porque dicen ellos ahora, en la nueva ley que pusieron, que las leyes del país son superiores que la palabra de Dios. Y si uno dice, una mujer doctora hizo un panfleto donde hablaba, donde dicen Romanos, del pecado de la homosexualidad, y les dijeron, la castigaron y le está en corte, y puede que le den 2 años de cárcel solo por haber puesto en el panfleto lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos para condenar a nadie, estamos para amar a todos, porque todos somos pecadores, todos somos pecadores. No hay un pecado que diga, ese no me lleva al infierno. Todos los pecados, si los seguimos, nos llevan al infierno. Y todos los pecados son perdonables. Pero estamos llegando al grado, y aquí en Estados Unidos, también en Canadá, ya están pasando leyes donde si uno dice, fíjense esta ley, esta nueva ley, no recuerdo el número, cómo se llama la ley, pero si alguien quiere venir a Estados Unidos, digamos que es enfermera o doctor, ingeniero, y son personas, hay gran necesidad en Estados Unidos de gente bien capacitada para esas posiciones. Pero si consideran que sus pensamientos o sus ideas van contra lo que dicen aquí que es malo, no le dan la visa. Aunque no lo haya dicho, solamente con que piensen que esa persona tiene la capacidad. Por ejemplo, si alguien aplica, y es de, por ejemplo, voy a decirlo de, aquí no vemos ningún argentino ahorita, ¿ok? Voy a usar el nombre de un argentino. Un ingeniero argentino, un ingeniero en electrónica,
tremendamente capacitado, pero examinan su récord y lo que ponen en la internet, y si pone versículos de la Biblia o menciona que es cristiano, ya no le dan la visa. Solo por eso. A ese punto estamos llegando. Y por eso les digo, si uno no está firme en su fe y congregándose y estudiando la palabra de Dios, uno va a sucumbir ante la presión. Y dicen, alguien me dijo una vez, dijo, pues, la Biblia no dice que hay que ir a la iglesia. La Biblia no dice en ningún lugar que es necesario ir a la iglesia. Y le abrí y le enseñé donde dice, permíteme que lo encuentre. Uy, ya se me está olvidando dónde está. 10:25. Dicen, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se hace. Del versículo 24 lo voy a leer. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayudémonos unos a otros, echémonos porras, apoyémonos a hacer buenas obras. ¿Por qué dice no dejando de congregarnos? Como algunos tienen por costumbre. Porque es bien fácil enfriarse uno. Si se aleja uno de las cosas de Dios, de la iglesia, es bien fácil que se va uno enfriando y se envuelve uno en otras cosas y al rato se aleja y dura meses sin venir a la iglesia hasta que sucede una catástrofe en su familia o en su vida. Y no hay que servir a Dios solamente cuando lo necesitamos, hay que servirlo siempre. Porque vienen tiempos tan difíciles, hermanos. Ahí, les digo, está aumentando la persecución en todo el mundo. En todo el mundo. América Latina no ha llegado todavía tan fuerte, pero en los países europeos, en Estados Unidos y en Canadá, está aumentando muchísimo. En Canadá, un pastor en el tiempo que cerraron las iglesias, él estaba dando servicios en el estacionamiento y cada quien estaba en su carro. Llegaron y empezaron a arrastrarlos a todos. Después lo estaba haciendo en otro lugar aislado. Lo descubrieron por medio de un helicóptero. Lo vieron y los arrastraron y lo llevaron a la cárcel también. Solo porque estaban congregándose. Y va a aumentar cada día más. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que está sucediendo. Tenemos que estar al tanto de lo que sucede, pero tenemos que estar firmes en nuestra fe. Dispuestos a servir al Señor, venga lo que venga. Bueno, regresemos a Romanos. El versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo, no, nunca. La gracia es lo que Dios nos da para la salvación. Somos salvos por gracia a través de la fe, ¿verdad? Pero si dejamos que el pecado nos controle, entonces la gracia no nos sirve de nada. Tenemos que estar bajo la gracia de Dios, el control de Dios. Nosotros solamente no podemos servir a dos amos, ¿verdad? Solamente podemos servir uno. Antes servíamos al amo del pecado. Servíamos a Satanás, sinceramente. Ahora servimos a Dios. No podemos servir a los dos. Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos. O ama a uno y odia al otro, o agrada a uno y desecha al otro. Solamente podemos servir a uno y debemos de elegir firmemente a cuál vamos a seguir. No le podemos dar nada de nuestra vida, nuestra lealtad a otro Dios o al mundo, porque el mundo, les digo, nos quiere forzar, nos quiere conformar a su imagen.
Y nosotros no debemos de caer en esa trampa. De nuevo, con Dios es todo o nada. Jesús dijo todo o nada. Él dio todo por nosotros, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué rehusó de dar por nosotros Jesús? Imagínense. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. O Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que muriendo en la cruz pudiera pagar por todos nuestros pecados. No retuvo nada, dio hasta su última gota de sangre por nosotros. ¿Cómo no lo vamos a servir nosotros ahora? El siervo de Cristo que ha entregado su vida no puede usar la gracia como excusa para el pecado. Porque hay gente que dice, bueno, la gracia lo cubre todo. La gracia lo cubre todo. Y en el tiempo de Pablo ya había quienes traían una doctrina falsa que decían, el único que es pecador es el cuerpo, porque usamos el cuerpo para pecar. Decían, pero si lo hago, si yo vivo en el espíritu, entonces ya puedo hacerlo. Mi espíritu no peca, es mi cuerpo. Entonces puedo usar el cuerpo para lo que me dé la gana, pero mi espíritu ya está salvo. No. Debemos de usar cuerpo y alma todo para servir al Señor. Con todo nuestro ser servimos al Señor. Porque si no, el enemigo nos va a engañar. Somos libres de elegir, pero solamente podemos agradar a uno. No podemos agradar a dos, ¿verdad? Hagan de cuenta un hombre que tiene dos mujeres, o dos mujeres o una mujer que tiene dos hombres, ¿verdad? No pueden agradar a los dos, ¿verdad? Solamente a uno. Por eso Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué pasó con Salomón? Tenía muchas mujeres y muchas concubinas y dice que sus mujeres alejaron su corazón del Señor. Y se imaginan todas las broncas que había entre las mujeres de Salomón, las envidias, los chismes, toda la competición que había entre ellas. Y es porque cuando uno desobedece a Dios, uno lo confunde todo. Dios le había dicho que los reyes no tenían que tener muchas esposas, tener muchos caballos o amontonar oro. Y Salomón violó los tres. Y por eso al final de su vida dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Nosotros lo que queremos oír al final de nuestra vida es que diga Dios, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. No hay nada mejor que queramos oír, ¿verdad? Que hicimos la voluntad de Dios, que obedecimos a Dios con todo nuestro corazón. Así es que debemos de obedecerlo siempre. Cuando nos entregamos a Cristo, somos libres por primera vez. ¿No es increíble que ahora dice que somos esclavos de Cristo? Pero nunca hemos sido más libres que ahora que somos esclavos de Cristo. Porque los esclavos, había diferente tipo de esclavos en la antigüedad. Había los esclavos que se vendían como esclavos para pagar una deuda. Alguien caía en una deuda, por ejemplo, su esposa se enfermó y no tenía para pagar, doctor, fue y consiguió dinero y para pagarlo tenía que entregarse. Hagan de cuenta como un empleado ahora. Al final del día se iba a su casa. Pero había esclavos que eran esclavos de por vida. Y si tenían hijos, sus hijos eran esclavos también. Y el patrón, el amo, el dueño de ellos, podía hacer lo que quería con ellos. Podía hasta golpearlos y matarlos y no tener ninguna consecuencia con el gobierno. Ese era un esclavo completamente sujeto a la voluntad de su amo. Pero había esclavos que se vendían por un tiempo, por una necesidad, y luego veían que su amo era muy bueno con ellos. Entonces ellos, cuando ya pagaban la deuda, en lugar de salir libres, decían, no, yo quiero servirlo por el resto de mi vida. Ha sido tan bueno, me dio una esposa aquí, tengo hijos,
tengo dónde vivir, tengo que comer, yo no quiero salir de aquí. Entonces ese condementado lo llevaban al poste de la puerta y agarraban una lesna y le hacían un hoyo en la oreja y le ponían un anillo, una argolla. Y eso significaba que era un esclavo voluntario por amor. Un esclavo, un siervo por amor. Iba a servir por amor, no por obligación. Y es lo que Jesús vino a hacer. En inglés es la palabra bond servant. Un siervo voluntario. Un esclavo voluntario. Y nosotros ahora es lo que somos también, voluntarios. Somos voluntarios de servir a Dios por su gran amor, por lo que ha hecho por nosotros. Nos salvó de todos nuestros pecados. Nos libró de las garras del demonio y ahora nos va a llevar a su casa, a su gloria. Nos dice en Juan 14, dice, voy a preparar lugar para ustedes, y si voy a preparar lugar para ustedes, vendré y los tomaré para que estén conmigo, para que estén conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cómo no vamos a querer servir a un Dios tan bueno, que nos ama tanto, que ha hecho tanto por nosotros, que derramó su vida para limpiarnos de todos nuestros pecados? Entonces, por eso ahora dice, lo servimos con todo nuestro corazón. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia, o siervos de Dios, ¿verdad? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad ahora para santificación presenten sus cuerpos, sus miembros como siervos para servir, dice, que presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan. ¿Cuánto no? Si alguien viniera que nos conoció hace 20 o 30 o 40 años cuando vivíamos en el mundo y empezaron a contar todo lo que hicimos, que nos conocieron entonces, que vinieran a la iglesia y le empezaron a contar a los demás, fulano, Alfredo, lo hubieras visto antes, mira, andaba haciendo esto y eso y eso y eso otro. ¿Cómo creen que me sentiría yo? Avergonzado, ¿verdad? ¿Me sentiría orgulloso de todo lo que dicen? No, me sentiría avergonzado. Dicen, ¿tienen de qué enorgullecerse de eso? No. Dice, porque al fin de ella es la muerte, mas ahora han sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tienen por vuestro fruto, la santificación, y como el fin, la vida eterna. Fíjense nada más qué maravilloso lo que Dios tiene para nosotros. Y el último versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? En Gálatas 2:20, y este es un versículo que hay que memorizarnos todos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta qué lindo? Esto es lo que dice Pablo. El que era un hombre poderoso, rico, altamente inteligente y preparado, y dice, ahora dice esto de su vida, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Que nos amó tanto que se entregó por nosotros.
que dio su vida por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la salvación. Somos hijos de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay gente que está gastando fortunas en sus vidas, tratando de encontrar la paz, tratando de encontrar la satisfacción espiritual, tener paz en su corazón, y están gastando fortunas en eso, destruyendo sus propias vidas y sus cuerpos, no sabiendo que pueden obtener eso y mucho más gratis, siguiendo a Cristo, entregando sus corazones y sus vidas a Cristo. Porque les digo, nunca somos más libres que cuando somos esclavos de Dios. Porque el ser esclavos de Dios es tenerlo todo. Como les digo, Dios es el creador de todos los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Si eres dueño de todos y nosotros vamos a ser coherederos, hagan de cuenta en una familia. Digamos que el papá y mamá tienen una familia grande, tienen 10 hijos, pero el papá es multibillonario. El papá es multibillonario. ¿Cuánto van a ganar los hijos? Por ejemplo, de estos que les acabo de decir, uno que tiene como 200 billones, si tiene 10 hijos, ¿cuánto les va a tocar? A ver, los que son buenos para las matemáticas, 200 billones. Les van a tocar 20 billones a cada uno. Creo que es un buen dinero para vivir, ¿no creen? Ahora imagínense el que es dueño de todo el universo, de toda la creación. Y nosotros somos coherederos con Jesús. ¿Y nos sentimos pobres a veces? Pobres de los ricos que no tienen a Cristo. Esos son más pobres que el más miserable callejero. Porque todo lo que tienen se va a quedar. Y todo lo que tienen, si no lo usan para la gloria de Dios y para hacer el bien a los demás, de nada les va a servir al final de cuentas. Pero nosotros tenemos una herencia incorruptible, quiere decir que no se destruye jamás. Y una herencia que no, el ladrón no puede entrar y hurtar, como dijo el Señor Jesús. Tenemos una herencia eterna, maravillosa en Cristo Jesús. ¿Y cuál herencia más grande que tener a Jesús? Que es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro amigo fiel, es como nuestro hermano mayor, dice la Biblia. Y es lo que tenemos en Cristo cuando lo seguimos. Así es que yo con todo mi corazón le digo, Señor, soy tu esclavo. Te quiero servir con todo mi corazón por el resto de mi vida. Dime qué quieres que haga por ti. ¿Cómo te puedo servir, Señor? Porque soy tuyo, tú me compraste. Tú me ganaste con tu propia sangre, diste tu vida para mí, darme vida de la muerte. Y por eso ahora te quiero seguir con todo mi corazón. Te entrego todo, lo pongo a tus pies, para tu honra y tu gloria. En el bendito nombre de Cristo, mi Señor. Amén. 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 Vamos orando. Señor bendito, Dios Todopoderoso. Lo adoramos y lo glorificamos, lo exaltamos, Señor. Y le agradecemos que nos haya amado tanto para darnos la vida eterna, para haber dado su vida, su sangre preciosa, derramada por cada uno de nuestros pecados para limpiarnos y lavarnos y adoptarnos en su familia. Y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, en Cristo que nos amó. Y que estamos muertos nosotros ahora al mundo, al pecado. El pecado solamente tiene poder cuando nosotros se lo damos, cuando le abrimos la puerta y lo invitamos. Pero Satanás ya no puede tumbar la puerta. Él tiene que tocar para pedir permiso. Si lo vamos a dejar que nos influencie y nos controle. Señor, le damos toda la honra y toda la gloria. Le agradecemos infinitamente su sacrificio. Bendito sea su santo nombre. Bendiga, Señor, a mis hermanos. Bendígalos y sánelos de sus enfermedades. Provea para sus necesidades. Y acérquelos cada día más y más a su presencia, Señor, a sus pies.
En el nombre bendito y santo de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.